Hong Kong, 1997. Un territorio pasa de manos británicas a soberanía china, y con ese cambio llega una promesa escrita, firmada, publicada, un sistema legal propio, una corte con poder real, 50 años de autonomía garantizados por tratado internacional. Durante más de 20 años, esa corte funcionó. Falló en contra del gobierno, protegió manifestantes, interpretó la ley con independencia genuina, documentada, citable. Y sin embargo, en 2020, ese mismo territorio, con esa misma corte, con esas mismas leyes escritas, casi palabra por palabra, igual que antes, se convirtió en un lugar donde disentir puede costarte la libertad. Aquí está la pregunta que quiero que se quede con ustedes toda esta charla. ¿Qué cambió? No cambió el texto legal, no cambió en lo esencial la corte. Lo que cambió fue algo más profundo, algo que no aparece en ninguna gaceta oficial. ¿Va? Desde hace algunos días voy estudiando un libro que le puso nombre exacto a este fenómeno, Judging for Democracy, de Julius Jam. Y la tesis central de su primer capítulo es en apariencia sencilla, aunque como toda buena tesis legal, sencilla no significa fácil de aceptar. Existen sistemas políticos enteros que funcionan con la forma completa de una democracia, elecciones, tribunales, constitución, y sin embargo, un gran sin embargo, no son una democracia. Ahora bien, no son dictaduras abiertas, tampoco son democracias plenas. Jam los llama regímenes híbridos. Y según Freedom House, casi un tercio de los países del planeta viven exactamente ahí, en ese territorio intermedio. Lo cual, hay que decirlo, es un dato incómodo para cualquiera que haya crecido pensando que el mundo se divide limpiamente entre países libres y países no libres, como si fueran dos casillas en un formulario de aduana. Va. Ahora bien, vamos a pasar los próximos 30 minutos juntos. Así que déjenme decirles, bueno, ojalá y que lo pasemos, ¿no? Déjenme decirles exactamente el mapa de lo que vamos a recorrer. No me gusta el suspenso barato, cuando de lo que hablamos es de algo tan serio como esto. Esta charla tiene 3 movimientos y unas conclusiones. Y quiero adelantarles qué se van a llevar de cada uno para que, si en algún momento sienten que se pierden en un dato o una fecha, sepan exactamente dónde reengancharse, ¿va? En el primer movimiento van a entender cómo se construye el disfraz, cómo un régimen usa la ley misma, no como límite al poder, sino como instrumento más eficaz, y por qué copiar derechos humanos palabra por palabra puede ser, contra toda lógica, una estrategia calculada. Segundo movimiento, van a entender quién queda atrapado dentro de ese disfraz. Un juez, una corte, y por qué contra todo pronóstico esa persona atrapada todavía puede importar. Ok, tercer movimiento. Vamos a poner todo esto a prueba con 3 países reales, 3 continentes y un mismo patrón. Ok, y vamos a cerrar con conclusiones que les prometo desde ahora que van a cambiar cómo leen la próxima noticia política que se encuentren. ¿Va? ¿Va? Muy bien. El disfraz, primer movimiento, ¿no? El disfraz de la ley. El disfraz de la ley. Max Weber, hace más de un siglo, describió 3 formas en que el poder logra que se le obedezca sin necesidad de la fuerza bruta. La traición se obedece porque siempre fue así. El carisma se obedece porque el líder inspira. Y tercera, la que nos interesa hoy, la dominación legal, racional. Se obedece porque el mandato llegó envuelto en el procedimiento correcto. Esta tercera forma es de las 3 la más fácil de falsificar, porque no requiere convencer a nadie de nada, solo requiere aparentar el procedimiento. Todo es absolutamente formal. Weber, dicho sea de paso, murió en 1920. No alcanzó a ver Twitter, ni X, ni las conferencias de prensa a las 3 de la mañana, ni los comunicados oficiales redactados por abogados
que saben exactamente cuánta verdad cabe en una oración sin que sea mentira. Y aún así, describió el mecanismo con una precisión que cualquier régimen híbrido de hoy reconocería de inmediato. Y aquí es donde el capítulo de Jam se conecta con investigación que llevaba años documentando el fenómeno. Kim Lane Shepeli, politóloga de Princeton, lo bautizó de esta manera: legalismo autocrático. Gobiernos que desmantelan la democracia, no rompiendo la ley, sino usándola, reforma tras reforma, cada una perfectamente defendible en sus propios términos, cada una aprobada por el procedimiento correcto. A ver, Assis Hook y Tom Ginsburg, otros dos académicos, documentaron algo parecido en su investigación sobre cómo fallecen, mueren las democracias el día de hoy. Ya no con un golpe de Estado, con un tanque, un general en la televisión nacional. Mueren con una serie de reformas técnicamente legales, una por una, ninguna suficientemente grave por sí sola para generar o para levantar cualquier tipo de alarma, ¿sí? Muy inteligente. Y ahora, y esto es lo que quiero que noten, hay una segunda falsificación, más sutil todavía que la primera. Sé que todos preferiríamos que la respuesta fuera una sola falsificación ordenada con un villano claro, ¿no? Una película clara. Pero si el fenómeno fuera así de simple, el capítulo tendría 2 páginas, no 50, y ustedes estarían viendo otro video muy diferente. La primera falsificación es interna: usar el procedimiento legal para controlar sin romper la ley. La segunda falsificación es externa y es casi contraintuitiva. Los regímenes autoritarios, en su inmensa mayoría, no borran los derechos humanos de su constitución. Los copian. Cada palabra, palabra por palabra: libertad de expresión, garantías procesales, independencia judicial, todo ahí en el papel, redactado con el mismo lenguaje que usaría cualquier democracia consolidada. ¿Por qué haría esto un régimen que no piensa cumplir ninguna de esas promesas? Sencillo: por ganancia reputacional. Una constitución que se parece a la de la Alemania o la de Canadá atrae inversión extranjera, facilita relaciones diplomáticas, y eso es la clave. Le da al régimen un lenguaje que puede usar frente a organismos internacionales sin sonrojarse. La literatura académica le llama constitución, escuchen esto, constitución sham, S-H-A-M, sham, o constitución de fachada, un texto que promete sistemáticamente más de lo que el régimen está dispuesto a entregar, constitución sham. Pero aquí está la parte importante, y es el giro que sostiene toda esta charla. Esa copia se les puede voltear en contra, porque una vez que el derecho está escrito, existe. Un abogado, un juez, un ciudadano puede tomar ese mismo texto y decirle al régimen: esto lo escribiste tú mismo te comprometiste. Harakiri, ¿no? Es en el fondo el problema clásico de mentir por escrito. La mentira queda archivada con fecha y firma, esperando a que alguien vuelva a leer en el peor momento posible para quien la firmó. Ok, ¿va? Entonces vamos a recapitular antes de seguir, porque este primer movimiento es la base de todo lo demás. Vimos 2 falsificaciones que se sostienen mutuamente: una hacia adentro, que vacía el procedimiento de sustancia real, y otra hacia afuera, que copia el lenguaje de derechos para ganar legitimidad internacional. Y vimos que la segunda contiene sin querer la semilla de su propia contradicción. El texto que promete libertad se puede exigir después, aunque quien lo escribió nunca planeó cumplirlo. Esa grieta no se abre sola. Alguien tiene que meter la palanca ahí, abrirla, ¿va? Ahora, antes de seguir, un pequeño respiro. Llevamos un movimiento, el disfraz, ¿se acuerdan? La ley como forma vacía por dentro y como promesa exigible por fuera. Va. Si en este punto están pensando, a ver, esto suena un poco que cualquier corte en un régimen así es pura decoración. Los entiendo perfectamente. Es exactamente lo que pensó buena parte de la ciencia política durante muchos años. Ahora bien, el siguiente movimiento es precisamente sobre por qué esa conclusión, tan razonable como suena, está incompleta. Ok, vamos entonces al segundo movimiento. Lo titularíamos El árbitro que quedó atrapado adentro. ¿Ah? Bien,
Pensemos, o recordemos, ¿sí? O nos enteramos. Marzo del año 2000. Estados Unidos, 9 personas, ninguna de ellas elegida por voto popular para esa función en específico, deciden quién va a ser el próximo presidente del país más poderoso del planeta. Bush contra Gore, asunto famosísimo. La Suprema Corte, no las urnas, cerró, decidió, concluyó la elección. El politólogo, ante esto, ¿sí? El politólogo Rand Hirschl documentó que casi el 80% de las constituciones del mundo ya le otorgan a algún tribunal poder de revisión sobre decisiones políticas. 80%, es decir, la excepción ahora es el país que no le da ese poder a sus jueces, lo cual, para quienes crecimos pensando que separación de poderes significa que cada quien se queda en su carril, es un dato que vale la pena sentarse a digerir como un buen desayuno. Y con un buen desayuno también pueden hacerlo. A este desplazamiento de poder de los parlamentos y los presidentes hacia los jueces se le llama juristocracia. Y aquí llegamos al corazón contradictorio de todo este argumento. Piénsenlo un poquito, digieran la información, ¿sí? Interiorícenla. Si un régimen híbrido nombra a sus jueces, si el poder político decide quién se sienta en ese tribunal, pregunta, a ver, ¿por qué habríamos de confiar en esa corte? Es una pregunta legítima, absolutamente legítima. Durante mucho tiempo, buena parte de la ciencia política respondió, no confíen. Esas cortes son, en el mejor de los casos, decorativas, en el peor de los casos, cómplices. Jam llama a esa postura, el del libro, ¿sí?, modelo pesimista, y le pone al lado otro, el modelo optimista, que confía en la corte casi sin reservas, como si la sola existencia de un tribunal garantizara resultados democráticos. ¿Está? Uno desconfía de todo, el otro confía en todo, lo cual, para hacer un libro sobre cortes constitucionales, es un debate sospechosamente parecido al de cualquier grupo familiar discutiendo política durante la cena de Navidad. El libro de Jam propone algo distinto a ambos extremos, lo que él llama un modelo realista, que reconoce algo incómodo pero verdadero, que la corte puede jugar un papel genuino, limitado, condicionado, pero real, incluso dentro de un sistema que la nombró para controlarla. Esto es importantísimo. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Porque el origen de un juez y su método de trabajo son dos cosas distintas. El juez nace de la política, eso es innegable. No hay que fingir ingenuidad al respecto, todo el mundo lo sabe. Pero una vez en el cargo está obligado a un método, precedentes, argumentación escrita, principios que tiene que sostener por escrito y que otros pueden leer, citar y usar en su contra la próxima vez. Ese método tiene, según el libro de Jam, varios roles distintos que una corte puede cumplir dentro de un régimen híbrido, y quiero detenerme en el primero porque es el que abrió esta charla sin que ustedes lo supieran todavía. El rol de árbitro. El rol de árbitro, como el que pita en un partido de fútbol, ¿no? Un árbitro contratado por el dueño del estadio suena, de entrada, a farsa garantizada. Pero una vez que ese árbitro pisa la cancha, existe un reglamento oficial de la liga que no depende del dueño. Y si el árbitro lo aplica con consistencia, debe sacarle la tarjeta roja al jugador estrella del dueño que lo contrató. No siempre lo hace. No lo hacen en todos los casos, ni en todos los países, ni con la misma valentía. Pero el punto de Jam y el punto de esta charla es que puede hacerlo, tiene la posibilidad, y que hay casos documentados donde efectivamente lo hizo, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Jueces nombrados por poder autoritario que terminaron fallando en contra de ese mismo poder, precisamente porque el método al que estaban atados dejó de pertenecerles a quien los puso ahí. ¿Está? Eso es interesante. Ok, vamos a recapitular, porque este es el movimiento más contraintuitivo de los tres. Vimos que el poder político se ha ido trasladando a los tribunales en casi todo el mundo. Y esa es la, ¿cómo le llamamos? Juristocracia. Vimos que existen dos posturas extremas para evaluar a esos tribunales cuando está dentro de un régimen híbrido. Uno que desconfía de todo y otro que confía en todo.
y que ninguna de las dos alcanza. Y vimos la salida realista. El origen político de un juez no determina automáticamente su comportamiento porque el método legal al que se ata, una vez adentro, deja de pertenecerle a quien lo nombró. ¿Sí? O sea, todo el esquema normativo limita al juez de una u otra manera, con independencia de su origen. Ese es el árbitro atrapado dentro del disfraz que describimos en el primer movimiento. Atrapado sí. Inútil, no necesariamente. No es un requisito, le llamaremos sine qua non. ¿Sí? Ok, segundo respiro. Vamos al segundo respiro. Tenemos el disfraz, la ley usada como forma vacía y como promesa exigible. Y tenemos el árbitro atrapado adentro con origen político, pero método propio. ¿Sí? Lo nombra el poder, pero pero ya ejerciendo su función, tiene todo un marco normativo que lo limita. Hasta aquí todo esto podría sonar bastante teórico. El tipo de argumento que suena convincente en un salón de clases y se derrumba en cuanto lo confrontas con un país real, con un nombre, con fecha, con jueces que sí tienen apellido, jueces reales. Así que vamos a hacer exactamente eso. Vamos a tomar 3 países sin anestesia teórica de por medio, ¿sí? Cafeinados totalmente. No le vamos a quitar la cafeína, que realmente nos sube el ánimo, ¿no? Nos llena de energía. Entonces nos vamos al tercer movimiento, la receta y los 3 países que la ponen a prueba. ¿Va? La receta y los 3 países que lo ponen a prueba. Vamos a poner a prueba la teoría. Ahora bien, antes de los casos necesitamos un instrumento de medición. Sin él, todo lo dicho hasta aquí es solo una intuición elegante, un ejercicio académico bien elaborado. La democracia, en su definición mínima, la que usa Jam a lo largo de todo su libro, necesita 1, 2, 3. 3 ingredientes, no 1. Ok, vamos. Primero, elecciones libres y limpias con posibilidad real de que quien gobierna pierda. Segundo, derechos básicos protegidos, expresión, reunión, organización, sin que el Estado los asfixie. Y tercero, Estado de Derecho entendido como que incluso quien manda responde ante la ley, responde ante el marco normativo constitucional del país. Ahora bien, si le quitamos cualquiera de los 3 a un país, lo que queda ya no es una democracia. Aunque tenga urnas, aunque tenga una bandera, aunque tenga un himno nacional, aunque tenga un discurso de toma de posesión. ¿Sí? Y ahora, si me permiten, el formato, porque llevamos media hora juntos y se lo han ganado, vamos a presentar a los 3 finalistas de esta categoría exactamente como se presentaría una terna al mejor actor. Por orden alfabético, sin adelantar quién gana, porque aquí adelanto, no hay premio de consuelo. Los 3 comparten el mismo diagnóstico. ¿Está? Y entonces, redoble de tambor. Hong Kong, entre 1997 y 2019. El caso con el que abrimos esta charla. Elecciones limitadas, pero con competencia real dentro de su marco. Una constitución, ley básica, que copiaba explícitamente el lenguaje de derechos de cualquier democracia occidental. Y un tribunal que durante más de 20 años ejerció el rol de árbitro con independencia documentada. Mejor dicho sea de paso, de lo que cualquiera, incluido el régimen que lo diseñó, probablemente esperaba. ¿Sí? Algo inesperado. Segundo, Pakistán, bajo el general Musharraf, tras el golpe de 2001. Aquí el patrón se invierte parcialmente. El poder militar necesitó para sostener legitimidad internacional mantener una fachada judicial funcional. Y esa misma corte con el tiempo se convirtió en un actor que el régimen ya no podía controlar del todo. Una lección incómoda para cualquier régimen que crea que puede mantener una corte un poco independiente, de la misma forma en que nadie puede estar un poco embarazado. Uganda, desde su primera elección multipartidista en 1996. Elecciones sistemáticamente cuestionadas, pero nunca eliminadas del todo. Una corte constitucional que en distintos momentos de su historia protegió al ciudadano y en otros protegió al poder. Bajamos un poco el ritmo. Respiren. 3 continentes, 3 idiomas, 3 tradiciones jurídicas completamente distintas, ¿sí? Y sin embargo, el mismo diagnóstico exacto. ¿Cuál es este diagnóstico? Un régimen que cumple parcialmente la receta de la democracia con una corte constitucional situada exactamente en el punto donde esa ambigüedad se decide. Y esto es lo más importante de los 3 casos juntos, lo que ninguno por separado puede enseñarnos. ¿Cuál es? ¿Qué es?
El resultado no estaba escrito de antemano. El mismo tipo de sistema con el mismo tipo de corte, atrapada en el mismo tipo de disfraz, puede inclinarse hacia más libertad o hacia más control. Y buena parte de esa inclinación depende de cómo actúa o no actúa ese tribunal en el momento exacto en que se le pone a prueba. Va. Recapitulemos por última vez antes de las conclusiones. Ya vamos a acabar. Establecimos una receta mínima de 3 ingredientes para medir una democracia. Pusimos esa receta contra 3 países reales en 3 continentes y encontramos el mismo patrón exacto. Cumplimiento parcial, corte constitucional en el centro de la ambigüedad, resultado abierto. Ninguno de los 3 se llevó el premio a mejor democracia, pero tampoco ninguno estaba completamente condenado de antemano a perderlo. ¿Está? Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, vámonos a las conclusiones ya, porque esto ya va a acabar, ya para no seguirles dando vueltas. Y a propósito de esto, de vuelta al estadio. Llegamos a las conclusiones. Y entonces volvemos al inicio, ¿sí? Volvemos a Hong Kong. Lo que cambió entre la Corte Independiente de 2005, ¿se acuerdan de la pregunta, no? Y el territorio silenciado de 2020, no fue el texto de la ley, no cambió el marco normativo. Lo que cambió fue el equilibrio exacto que describimos en los 3 movimientos de esa charla. ¿Cuánto podía sostenerse la falsificación externa, la Constitución que prometía libertad, frente a la falsificación interna, el control real por debajo del procedimiento? ¿Y cuánto margen le quedaba todavía al árbitro atrapado adentro para hacer valer el método que en teoría no le pertenece a quien nombró a ese árbitro? O en este caso, más formalmente, a quien nombró a esa corte. Ese equilibrio se rompió, ¿sí? ¿Qué cambió? Esa era la pregunta inicial, ¿se acuerdan? Ese equilibrio se rompió. Y quiero cerrar mostrándoles que este patrón no vive solamente en la política, para que no salgan aquí pensando que esto les es ajeno. Es real, es suyo también. En 2023, el Senado de Estados Unidos citó a comparecer a la empresa Live Nation por la venta de boletos de la Eras Tour de Taylor Swift. La denuncia central no era que la empresa hubiera violado ninguna ley, era que había construido dentro de la ley un nivel de concentración vertical tan extremo que la competencia se volvió matemáticamente imposible. Cada contrato, cada cláusula, cada término de servicio, perfectamente legal, uno por uno. El problema nunca estuvo en la letra, estuvo en quién diseñó las reglas y para quién se diseñaron esas reglas. Ese es el hilo. Es el mismo hilo exacto que conecta un tribunal constitucional en Uganda con una audiencia antimonopolio en Washington, con una reforma electoral en su propio país, con los términos de servicio que aceptó sin leer esta misma semana. Regresamos a la doctrina, ¿no? Max Weber tenía razón hace más de 100 años. La forma legal es la más fácil de las 3 formas de dominación de falsificar, ¿sí? Precisamente porque no necesita convencer a nadie, solo necesita procedimiento. Julius Jam, en el capítulo que hemos recorrido hoy, agrega algo que Weber no pudo anticipar, que dentro de ese procedimiento falsificado todavía puede quedar atrapado un árbitro con método propio, y que ese árbitro, aunque limitado, aunque condicionado, aunque no siempre valiente, puede importar. Así que la pregunta con la que los dejo no es si su país, su plataforma favorita o el contrato que firmaron la semana pasada cumple la ley. Es otra todavía más incómoda y espero realmente más útil. ¿Quién escribió esa regla? ¿Y en quién estaba pensando para proteger cuando la escribió? Gracias.